No, muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia que a esta hora está sintonizándonos. Un saludo, Tony, y gracias, Diana, por la invitación. Bueno, aquí estamos. Adelante. Cabal. Bueno, sé que es primera vez que podemos conversar con no, usted, perfecto. claro. ¿Quién es Alex? ¿Cuál Bueno, es su trayectoria? Perfecto, me presento. Bueno, soy de origen santaneco. No me vayan a odiar, por favor. Fascista Fascista. también. Fascista. Sí. Bárbaro. Correcto, pero ya radicado en San Salvador desde hace un par de años, pues estoy en la institución desde hace 2 años en Fovial, pero previamente había sido director de construcción de la obra pública en el Ministerio de Obras Públicas también, es decir, vengo trabajando con el equipo desde hace años y previamente pues también tengo ya un buen recorrido en el Ministerio de Obras Públicas en otras áreas, sobre todo estuve en la región de Occidente, coordinando algunos trabajos, algunos proyectos de ejecución y en mis últimos años, los últimos 12 años aproximadamente, pues viendo algunos proyectos también a nivel país, ¿verdad? Así que ya con un bastante recorrido. ¿Desde qué año me decía Alex que está en el Ministerio de Obras Públicas y en Fovial? ¿Desde Yo qué año? entré a trabajar de 19 años en 1999. Imagínate, Tony, más de 20 años. Qué belleza, ¿verdad? Qué bueno Sí. saber que una persona que ha venido con trayectoria dentro de este tipo de instituciones esté hoy a la cabeza de esta también, que tiene 20 años. Así es, Fovial. Fovial, estamos por celebrar de hecho nuestro aniversario el próximo 18 de noviembre, vamos a estar cumpliendo 21 años, 21, 22, 22 años. 22, perdón. No, así es, de hecho Fovial ha sufrido, les quiero comentar, un cambio recientemente, hace un poquito más de un año, se hizo una reforma en la Asamblea Legislativa en la cual Fovial dejaba de hacer trabajo exclusivamente de mantenimiento. Es decir, cuando se creó Fovial, su única actividad era mantenimiento de calles. ¿Y cuáles calles, Alex? Porque también ahí hay otra confusión. Perfecto, ya les voy a detallar cuáles son las calles. Pero su nacimiento fue el dar mantenimiento, es decir, no construir nada nuevo, no hacer nada nuevo, sino darle mantenimiento a lo que ya está. Sin embargo, tenemos una reforma la cual nos permite hacer obra nueva y hemos estado muy de la mano coordinando con obras públicas el mantenimiento no solo de toda la red vial que tenemos, que son más de 7.000 kilómetros a nivel nacional, sino el hecho de poder construir calles nuevas. Y les doy un ejemplo. Recientemente hemos iniciado la construcción de la calle del Ceibío, San José del Naranjo en Jujutla, por ejemplo, que es una calle de tierra que dentro de 10 meses va a ser una vía totalmente pavimentada. Este era un trabajo exclusivo del Ministerio de Obras Públicas, pero que ahora podemos realizar desde el Fovial. Asimismo, estamos pavimentando un tramo en Tierra Blanca, en el departamento de San Miguel, que es la calle que nos conduce hacia la laguna de Olomega. Es decir, menciono esto como un ejemplo de lo que Fovial puede hacer ahora. Entonces, sí, es una institución que es una autónoma, pero que está adscrita presupuestariamente al Ministerio de Obras Públicas. Para que se entienda mejor, el Ministerio de Obras Públicas consigna una cantidad de kilómetros al Fovial para su mantenimiento, para estar como pendiente de los derrumbes, deslaves, caídas de árboles o todas estas actividades que pueden poner en riesgo la conectividad. Entonces nuestra misión principal es mantener la conectividad en estos 7.400 kilómetros aproximadamente. Pero, ¿cuáles son esas calles? Principalmente son las calles que nos conectan municipios, es decir, una calle principal entre 2 municipios es muy seguro que le corresponda a Fovial. Asimismo, en las cabeceras principales, en los ejes, en las ciudades, como por ejemplo aquí en San Salvador, estos ejes que nos comunican extremos importantes de las ciudades, como por ejemplo el Boulevard Venezuela, el Boulevard Constitución, la 49, el Boulevard de los Próceres, todas estas vías que son generalmente anchas, importantes, que son ejes viales que comunican sectores importantes de la ciudad, van a ser de Fovial, porque existe estas vías son las que tienen mayor circulación en el país. Lo mismo aplica para San Miguel, para San Vicente, para Sonsonate, para Santa Ana. Las principales calles que tienen mayor circulación de vehículos le pertenecen a Fovial. Pero ¿cómo sabemos dónde pasan más vehículos? Bueno, se hacen aforos, se llama esa actividad, o conteos. No sé si alguna vez la población ha visto gente, ya sea de amarillo o de anaranjado, en las esquinas, que están uno en cada esquina. Muchas veces están contando vehículos o muchas veces lo hacemos de forma mecánica con algunas mangueritas que están sobre la calle, que eso cuando es uno lo que pasa... yo he visto. Yo me recuerdo haber
Boulevard Sur, cerquita del alrededor de Lutila, por ejemplo, hay un cablecito en la calle, ¿verdad? Entonces entiendo que ese es para conteo. Correcto, es un cablecito hidráulico o hidroneumático que cada vez que pasa un vehículo se hunde y al hacer contacto pues da un vehículo, un clic, correcto. Entonces ahí podemos de alguna manera calificar el peso del vehículo y por eso determinar si es un vehículo liviano, si es una moto, si es un camión, si es una rastra, un cabezal. Entonces eso nos permite tomar algunas acciones, no solo conocer la cantidad de vehículos, sino tomar acciones, el espesor de la carpeta, el tipo de obra que se requiere, los tiempos de espera, sirven incluso para modificar tiempos de semáforos. Y esto nos lleva a tener un trabajo conjunto, ¿verdad?, con el Ministerio de Obras Públicas, con la DOM y con el Viceministerio de Transporte. Muy bien. La calle, por ejemplo, La Mascota, que está siendo intervenida en este momento, director, es obra fovial. Así es. Hemos iniciado una segunda fase de intervención de los ejes viales y hemos empezado con la calle La Mascota. Está siendo desde la Jerusalén hasta la Manuel Enrique Araujo. Así es, esa es la primera intervención. Es correcto. Bueno, tenemos repartidas las responsabilidades y es que realmente tener a cargo el mantenimiento del 100% de la red vial de El Salvador sería bastante difícil. Necesitaríamos un aparataje bastante grande como para estar pendiente del monitoreo, del mantenimiento, de los tiempos de intervención, de las cantidades de obra de las empresas. Es decir, es un trabajo bastante fuerte. Es por ello que tenemos repartidos. Entonces, para aclarar, Fovial tiene los ejes principales, las carreteras principales, pero el MOB ve un poco más de infraestructura, de mitigación de riesgos, por ejemplo, algunos pasos a desnivel, algunas obras que son paralelas al mantenimiento de la vía o a la construcción de calles. Por ejemplo, ve estabilización de taludes, ve las cárcavas, por ejemplo, y también tiene una intervención en alguna red vial que va paralela a las calles que ve Fovial, como por ejemplo los accesos a zonas más pobladas, por ejemplo los accesos a colonias, los accesos a sectores donde por ley Fovial no puede entrar. Para dejarlo muy claro, estos 7.400 kilómetros de red vial tienen nombre. Calle A desde tal punto hasta tal punto. Retomo el ejemplo. Calle La Mascota, desde la avenida Jerusalén hasta la calle Manuel Enrique Araujo o Alameda Manuel Enrique Araujo, está delimitada con ese nombre y esos desde hasta. Y esta es una regla que no se puede... Bueno, pero esa es una calle principal. Entonces nosotros habíamos aprendido, como todos y yo somos maestros, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos aprendido que esas calles principales las veía el MOB. Es correcto. ¿Verdad? Y las calles de colonias, las municipalidades. Así es. Y el Fovial, el mantenimiento. Pero vaya, pongo el ejemplo de la calle La Mascota, director, por el hecho de que están haciéndola de nuevo. Sí. No es que la están reparando. No. Han levantado la capa asfáltica y no sé si capas más abajo. Sí. Ese material entra en una máquina que es vuelto a colocar, ¿cierto? Y queda la calle nueva. Sí, así es. Ahí se está haciendo una rehabilitación total. Para nosotros eso se llaman mantenimientos periódicos. Es decir, ya no son rutinarios, ya no son esos parches o esos bacheos que se están realizando porque ya no lo aguanta la calle. Cuando nosotros sumamos las últimas intervenciones y hacemos cuenta de los costos que han requerido para mantener esa vía sin baches, nos damos cuenta que lo mejor es rehacerla. Vamos a tener estéticamente algo mejor, vamos a recuperar la vida útil de esa calle y pues nos vamos a olvidar por un momento del mantenimiento. Entonces, en efecto, este tipo de vías ahora son responsabilidad de Fovial y por eso mencionaba que nos hemos distribuido con el Ministerio de Obras Públicas a que se concentre un poco más. Obviamente siempre ve calles el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo proyectos nuevos, pero el tema de mantenimiento y el tema de estar rehabilitando calles que le pertenecen a Fovial, pues es una tarea que la estamos absorbiendo un poquito más y nos estamos metiendo cada vez un poquito más. O sea, usted lo que nos dice es que es complementario, entonces. Así es. Yo agarro esto, vos agarras esto, sí, por decir algo. Muy bien. Ajá. Y entonces a esto agregamos la DOM. Así es. Bueno, nosotros tenemos una coordinación muy efectiva, las tres instituciones, el Ministro de Obras Públicas, mi persona como representante de Fovial y el director también de la DOM, que tenemos pues una coordinación constante y permanente sobre los proyectos que vamos a hacer. Todos somos un complemento. La DOM está realizando muy buena parte de sus acciones son el mantenimiento o la reconstrucción de carreteras,
pero ellos se concentran un poco más en los accesos a barrios, a colonias, a residenciales, a cantones, donde el fovial por ley no puede llegar. Lo que antes hacían las municipalidades. Así es, lo que antes hacían las municipalidades. Es una coordinación que la DOM tiene con cada una de las municipalidades, en las cuales el alcalde le dice, mire, mi prioridad es esta y esta y esta calle. Solo que, claro, la DOM no hace mantenimiento, la DOM hace rehabilitación de calles o construcción de tramos nuevos. No está haciendo realmente el mantenimiento, sino, aclaro, es algo muy parecido a la mascota. Es sustituir, rehabilitar y dejar algo totalmente nuevo. Vale, pero ¿cuál es la diferencia en que la mascota la hace fovial y no la hace la DOM? Porque le corresponde por ley. El fovial tiene estos 7.400 kilómetros que ya tienen nombre. Ah, ya están definidas. Ya están totalmente definidas. Entonces esas por ley, por mandato, es responsabilidad de fovial. Ahora, bien, puede surgir una pregunta y es, ¿está tan limitado fovial? No. No, se pueden hacer algunas reformas, algunos cambios y de hecho podríamos intervenir algunos tramos que no por ley sean correspondientes a fovial, como a través de esta coordinación que mantenemos entre algunas instituciones. Pongo un ejemplo. Cerca de Santa Elena, esta calle que nos conecta la carretera al Puerto de la Libertad y que a la vez nos conecta también la autopista Comalapa, esta vía hicimos una coordinación para intervenirla en dos fases. ¿Es la calle Antigua Huizúcar y todo esto? No. Es esta misma calle Antigua Huizúcar, pero es la que pasa, se llama Orden de Malta. ¿Se ubican? Ok, perfecto. Ahí hubo una coordinación tal en la cual nos pusimos de acuerdo y la DOM apoyó con ciertas actividades, finalmente la colocación de la carpeta asfáltica, pero fue algo estratégico para que se pueda intervenir toda. Es decir, ya hicimos una parte. A través de la DOM, vamos con la segunda parte a través de fovial. Lo pongo como ejemplo porque el objetivo final es que nos complementemos y no es en sí, es poder hacer más. Ese es el objetivo, pero están definidas las jurisdicciones de cada uno. Para dejarlo claro, DOM ve el tema de calles secundarias, el tema de accesos a residenciales, a colonias, a barrios, a cantones. Fovial tiene una red vial definida que comunica municipios entre sí y ejes principales, calles de gran circulación. MOP sí tiene la facultad de ser el responsable de toda la obra pública del país, puede tener injerencia en cualquiera de las calles de la DOM, pero sobre todo es el ente que ve el tema de mitigaciones, de riesgos, de obras grandes como los chorros, donde no podría entrar el fovial por un tema presupuestario. Entonces estamos debidamente coordinados y tenemos una comunicación de no duplicar o hacer dualidad de actividades. ¿Y quién toma al final la decisión? Obras públicas. Porque usted mencionaba que ya el fovial tiene 7.000 y pico de kilómetros ya establecidos. Así es. Y de ahí lo que sea necesario, ¿verdad? De acuerdo a lo que vaya viendo el MOP o lo que vaya viendo la DOM. Pero ¿quién toma al final la decisión? Vos vas a intervenir aquí, vos vas en lo que no está definido, ¿verdad? Sí. En lo que no está definido. Vos vas a intervenir aquí, vos vas a intervenir aquí y yo intervengo aquí. ¿Quién toma al final del día esa decisión? Hay un consejo directivo en el cual el ministro de Obras Públicas forma parte, la presidenta de la DOM también forma parte de ese consejo directivo y mi persona también. Ambos tenemos cargos en el cual se toman decisiones. Es decir, cada actividad que se vaya a hacer allá que requiera ejecución de una obra, previamente se toma la decisión en ese consejo directivo. ¿Y el consejo directivo de él? Estamos en el consejo directivo de fovial. De fovial. Ok. Director, ¿por qué se reparan calles o se rehabilitan calles, pero a los días sale una carcavita, un hundimiento, ¿verdad? Y la gente dice, bien, vinieron a reparar, ¿verdad? Y ahora no sale esto. ¿Cómo funciona? Ok. La intervención de la vía, es decir, la rehabilitación, para que entendamos, el pavimento tiene una estructura. Desde la superior, que es la capa asfáltica, que es de material negro, abajo de esa capa asfáltica hay una base, que esa base generalmente es un suelo mezclado con gravas, con tierras, estabilizados con cemento, y abajo de esa base hay otra estructura que se llama subbase. Esas tres estructuras constituyen un pavimento asfáltico. Eso es lo que fovial o las instituciones de mantenimiento de construcción de calle intervienen. Sin embargo, abajo de esas estructuras hay tuberías. Tubería de agua potable, tubería de agua lluvias, tubería de aguas negras, hay ductos con fibra óptica,
de comunicación, hay inclusive en algunos tramos cables que llevan energía en algunos puntos, etc. Cuando existe una fuga, porque circulan líquidos en la mayoría, en agua potable, en aguas negras y aguas lluvias, cuando conlleva el flujo de estos líquidos y hay una falla en la unión de esos tubos, hay una fuga, se produce una fuga. Esta agua tiene que salir por algún lugar. Entonces, lo que hace es que va formando un suelo blando, que se va asentando. Por eso a veces vemos en la calle una cierta como hamaca, llamémosle, donde se está asentando. Esa es una señal casi segura que ahí está pasando algo en el suelo. El suelo se está hundiendo por alguna razón. Y es un problema de anda. Correcto, que muchas veces puede ser incluso del MOP o de fovial, porque las aguas lluvias en carreteras principales le corresponden al MOP y a fovial. Bueno, y a ADOM en este caso, que ha tomado este rol de mantenimiento de vías. Entonces ahí es donde entramos con un cuarto integrante al equipo de coordinación, que es ANDA. Tenemos un trabajo bastante efectivo con Rubén, con el presidente de ANDA, en el tema de reparación. De hecho, sí, normalmente, bueno, quiero decir que hace 4 años en el Ministerio de Obras Públicas se utilizaba una sola fórmula, para llamarlo de una manera, para hacer mezcla asfáltica en caliente. Utilizábamos casi que por ley una materia prima que se llama AC30, que es importada desde otros países, que ese es el material líquido viscoso que conocemos como asfalto. Casi que era una fórmula única para hacer mezclas asfálticas en caliente, pero ahora con los avances de la tecnología se utilizan asfaltos modificados, es decir, que se hacen acorde a la velocidad de tránsito que voy a tener, pero lo más importante es a la temperatura. Este material se trabaja caliente. ¿Se imaginan alcanzar en verano temperaturas extremas en el oriente del país, por ejemplo? Entonces el pavimento se vuelve blando y puede deformarse. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas carreteras que se ven como una especie de chibolitas a las orillas. Esos son cuando los asfaltos se han vuelto blandos por la temperatura. Entonces, eso nos daba un mensaje, y es que no estábamos usando una sola fórmula para cualquier calle en el país. Entonces, ahora se hacen diseños de mezclas asfálticas acorde a la temperatura y acorde a la velocidad. Entonces, en Oriente no podemos utilizar lo mismo que en la Ruta de las Flores, por ejemplo, en Los Naranjos o en la zona alta de Chalatenango, porque son condiciones totalmente distintas en topografía, en velocidad, en temperatura, entre otros aspectos. Así que sí, tenemos definitivamente un avance bastante significativo, y a eso sumémosle el tema de los reciclados. Recordemos que una de las materias primas también de las mezclas asfálticas son las gravas. ¿Pero qué son las gravas? Son rocas que se trituraron. Son rocas que se han reducido de tamaño y se han incorporado a ese pavimento. No tenemos bancos de ese material de sobra en el país. Es decir, tenemos que ser considerados con ese tema, y eso nos ha llevado a que más del 50% de nuestras actividades hoy por hoy son de reciclajes. Lo mencionaba Diana, que decía que ve una máquina que está triturando, que entra una máquina. Levantando, ¿verdad? Así es. Y lo hemos conversado, Tony. Así es. Sí, sí. Ajá, esa es una... No, claro, y es totalmente, ese es el término, está de alguna manera raspando, para nosotros se llama eso fresar o perfilar, es decir, son unos dientes que van moliendo, va entrando y se va mezclando. Se va metiendo así es. Un contenedorcito, ¿verdad? Correcto, ese contenedor contiene asfalto y contiene alta temperatura para que se fusione y se adhiera a este material cementante que es el asfalto, y a la vez se mezcla porque van unos camiones atrás ingresando material nuevo. Entonces hay una mezcla que puede ser 60-40, 70-30 en porcentaje de material nuevo. Esto nos convierte nos hace más eficientes, porque este trabajo se hace sumamente rápido. Podemos tener avances en la noche, principalmente se hacen estos trabajos, podemos tener avances de 350 metros lineales en un carril de calle. 3 cuadras y media. Correcto, 3 cuadras y media. Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos garantizando una durabilidad de más de 15 años, porque es una norma, no es que nosotros nos inventamos eso. Eso es un procedimiento normado que se hace en muchas partes del mundo. Son las famosas ISO, ¿verdad? Así es. O sea, la norma ISO tal para así es. Y me imagino que tiene que ver no solamente, bueno, geografía,
temperatura, tráfico, qué tipo de tráfico hay, etcétera. Así es, claro, no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, en una calle que esté pasando vehículos a cierta velocidad, a que, por ejemplo, venga un vehículo demasiado lento, que venga con carga, que sea una rastra, digamos, cargada con 24, 25, 26 toneladas. La presión que este peso esté ejerciendo a un tráfico lento sobre esa calle no va a ser jamás igual a la que ese mismo vehículo puede ejercer pasando a una velocidad promedio de 40 kilómetros. Así es, entonces eso es muy acertado el comentario, tiene muchísimo que ver el peso de los vehículos, la temperatura, la topografía, son muchos factores que hacen que se deteriore. Principal enemigo de la calle, agua. Entonces tenemos que luchar con los drenajes y hacer un diseño efectivo. ¿Cómo debemos comportarnos los que mandamos manejando un vehículo respecto a las ciclovías? Porque yo he visto cosas de cosas, ¿verdad? Entonces, estaba esperando esta oportunidad para tener la instrucción de cómo hacerlo. Sí, bueno, es correcto. Yo creo que lo que mencionaba Tony también tiene mucho sentido. Es decir, tenemos infraestructura limitada, tenemos un país que bueno, es pequeño y ha aprovechado los espacios como mejor se puede. Entonces tenemos calles que son de 2 carriles. Tenemos suerte que ya tenemos algunas de más de 2 carriles, pero ¿por qué hacer más complicada la circulación vial? Es que creo que estamos pensando como conductores nada más. Tenemos que pensar también en la gente que no tiene un vehículo, que no conduce un vehículo o que quiere de alguna manera usar su bicicleta como de forma deportiva, de esparcimiento, o incluso para movilizarse a su trabajo. Es como un medio de transporte. Entonces, existe una pirámide de movilidad en la cual nosotros como conductores debemos darle la prioridad siempre al peatón o al que conduce un vehículo vulnerable, como una bicicleta o incluso como una moto. Desafortunadamente, por un tema de educación, pues no hemos dado la prioridad durante todo este tiempo que merece el peatón y que merece el ciclista en todo caso. Entonces, tenemos que ser responsables y construir algunos espacios. No es que las ciclorrutas se vayan a hacer a nivel de todas las ciudades o en todas las calles va a haber una ciclorruta. No sería tampoco muy lógico, pero sí creo que es justo crear un espacio donde puedan circular de manera segura, donde tengan infraestructura para tener circuitos. Entonces, el criterio que se ha tomado hemos formado algunos circuitos. Por ejemplo, empezamos con un plan piloto en el Boulevard del Hipódromo, por ejemplo, donde sí la calle tenía algunas condiciones, es ancho, 12 metros en promedio, y tuvimos muchas quejas. Por ejemplo, ahí hay bares, ahí hay mucha vida nocturna y lógicamente los que visitan esta zona no les cayó muy bien el hecho de que se limitara un espacio con una ciclorruta. Pero con el tiempo creo que las personas nos vamos acostumbrando al hecho de tener un espacio que debe de ser exclusivo para el uso de Correcto, hemos empezado, ¿verdad? Recordemos que esto es un plan piloto que planea. Es difícil esperar que en la zona rosa venga alguien de la zona oriente, por decir algo, del barrio San Jacinto o de las zonas buscando el sector de Soyapango. Es difícil que logren llegar hasta acá. El objetivo es que los habitantes de la zona la puedan utilizar y que sea conveniente para ellos, pero no solo nos vamos a quedar en la zona rosa o en San Benito, sino que este es un plan que, por ejemplo, en el barrio San Jacinto, hemos estado realizando algunos... pruebas piloto, ¿verdad? Correcto, hemos estado haciendo pruebas pilotos sobre la avenida Cuba, por ejemplo, donde vemos el comportamiento, qué tanto se afecta, qué tanto congestionamiento podríamos hacer. A lo mejor no se haga congestionamiento. Es decir, estamos tratando de ser muy responsables y tomando un equilibrio, pero siempre tomando como prioridad la protección del ciclista. Porque sí, no los vemos eventualmente porque nunca han tenido un espacio. Es difícil que se arriesguen a sacar su bicicleta y circular sobre la calzada o sobre el rodaje si no hay una infraestructura. Entonces, por eso menciono que van a ser rutas muy específicas. En este sector del barrio San Jacinto, por ejemplo, ya puede crearse de alguna manera algunos espacios, incluso como se solía hacer en el Boulevard Constitución, de repente, que se cerraba en determinada época los domingos, y puede ser. Entonces, alguien dice, pero es que nunca veo ciclistas yo en el Boulevard Constitución. Claro, vayamos un domingo y nos vamos a dar cuenta que sí hay gente que tiene
la intención o quiere practicar este tipo de deportes o simplemente quiere caminar. Entonces, lo que estamos haciendo es creando estos espacios. También nos vamos a ir para la zona norte de la capital, en las cercanías de la UES, por ejemplo. Hubo la prueba piloto la semana pasada. Exacto, estuvimos en la calle. Así es, estuvimos en Universitaria Norte, tenemos intenciones también sobre la calle San Carlos, que pasa muy cerca del cuartel, en la zona de la autopista norte, pero yo no quisiera alarmar, es decir, estas son pruebas piloto y que también vamos a ser muy conscientes y coherentes. Si algo de verdad no funciona, pues no lo vamos a hacer, ese es el objetivo de la prueba piloto. Entonces, esto lo queremos replicar, por ejemplo, hemos iniciado en el bypass de Usulután, por ejemplo, con la reconstrucción de todo el bypass, y este va acompañado de ciclorrutas, sin afectar los dos carriles, sin tener ningún tipo de restricción, sino con el único objeto de darle un espacio decente a todos los usulutecos y a todos los municipios aledaños. Hay que decir que en el interior del país sí se usa mucho la bicicleta para trasladarse en tramos cortos. Sí, claro, claro, porque son tramos cortos. Así es, y de alguna manera se utiliza de manera cotidiana, pero también podríamos crear un espacio para esparcirse. De repente no hay muchos espacios en algunos sitios en el interior del país que puede utilizarse muy bien para sacar a caminar al perro, o de repente solo para salir a caminar por las tardes. Y ir por un espacio seguro, porque ese es el objetivo de estos espacios. Claro. Seguridad. A nosotros nos llama mucho la atención para los que habitan en el sector de Sensuntepeque, por ejemplo. Ellos utilizan mucho un tramo de la longitudinal del norte para caminar. Es muy común que todos los días, a partir de las 5 de la tarde, hay un sinfín de bicicletas, personas caminando, paseando al perro. Obviamente nos llama la atención, ¿verdad? Ellos merecen también un espacio exclusivo para poder tener recreación de manera segura, porque están pasando vehículos a alta velocidad. Entonces, muchas veces no se ve porque no hay un espacio, pero la gente al no tener opción, pues decide organizarse y tener o crear este tipo de espacios. Lo que ustedes dicen, Alex, es que es una cultura que hay que irla desarrollando. Correcto. O sea, cultura en el sentido de tengo un espacio seguro que puedo utilizar para trasladarme a pie o en bicicleta. Correcto. Y en esto habría que mencionar, Tony, a Ricardo Navarro, presidente del CESTA, ¿verdad? El Centro de Tecnología Apropiada, porque él promueve el uso de la bicicleta como un método de transporte, como un medio de transporte. Es correcto. Es que yo pienso que el primer paso es crear los espacios y el segundo paso es que tengamos esa cultura de respeto. Es decir, que sepamos que ese espacio es exclusivo. Ah, no, pero yo no veo nada, me voy a meter y me voy a adelantar. No, eso es mejor. Es como si quisiéramos hacer eso en las aceras. Ah, no viene gente y voy a usar la acera, por ejemplo, los motociclistas. Voy a usar la acera. Están usando los motociclistas la acera. Correcto. Para trasladarse. Totalmente inaceptable. Está poniendo en riesgo la seguridad de algún peatón. Entonces, yo creo que tenemos que respetar, sí, yo lo he mencionado, los salvadoreños siempre andamos deprisa, ¿verdad? Siempre queremos llegar en muy corto tiempo a nuestros destinos, pero está bien, pero tenemos que hacerlo respetando las leyes. ¿Y cómo debemos de actuar los que andamos conduciendo, que somos clase privilegiada, y esto siempre lo reitero, porque el 85% de la población utilice el transporte público u otras alternativas, un 15%, un poquito más, tenemos el privilegio de conducir un vehículo? El parque de motocicletas ha crecido. ¿Cómo debemos de actuar, director, cuando vamos por una calle que tiene ciclovía? Y yo le ponía el ejemplo de la 9ª calle Poniente en Escalón. Así es. Tony, que es la calle esta que viene bajando, por decir algo, del Crown Plaza, sí, paralela a la calle El Mirador, y entonces ahí hay ciclovía, hay 2 carriles y hay ciclovía. Yo utilizo esa arteria, pero yo de verdad me da un miedo porque cuando llego a ciertas intersecciones donde espero el semáforo, la gente, en vez de hacer la cola, se viene por la ciclovía a esperar el verde, perdón. Sí. Y eso, y los que vamos a cruzar a la derecha, tenemos que estar pendientes de que no vaya a ir nadie por el celeste porque nos pueden pegar. Claro, sí, es totalmente inaceptable. Realmente yo recalco, el tema del respeto es una estructura que se ha creado exclusivamente para el uso de bicicletas, y el hecho que no hayan no significa que lo podemos usar. Claro que no, es exclusivamente para vehículos no motorizados. Lo que pasa es que hoy por hoy, digamos que se están creando los espacios, pero ya vienen algunas regulaciones. La legislación al respecto. Así es, entonces tiene que ser definitivamente severa, porque estamos atentando, tenemos en desventaja a alguien que no está protegido por una carrocería, a alguien que está totalmente expuesto, entonces deben de ser
muy duras las leyes. Entonces, ¿cómo proceder? Simplemente no es para vehículos. Tenemos que tener ese concepto que no es ni para motos ni para ningún tipo de vehículo. Es exclusivo para el uso de bicicletas, caminar o para recreación en todo caso. Entonces, es como algo tan sencillo que se nos ha hecho tan cotidiano que se nos ha olvidado que estamos violentando la ley. Cuando nosotros llegamos a una intersección y hay un paso peatonal, un cebreado, nosotros no podemos hacer el alto ahí en el semáforo. Tenemos que retroceder, pero la gente dice, pero es que no viene nada, pero es que... Va a llegar alguien que va a necesitar sí, esa franja. Pero ¿qué más da? Son 2 metros nada más, ¿por qué no creamos esa cultura de respeto? Y ordenaditos nos vemos más bonitos. Aparte que eso es legislación internacional, director. Así no es alguien que nos estamos inventando en este momento, es legislación internacional. Correcto, correcto. Entonces yo lo pongo nada más como un ejemplo. Es decir, si nosotros aprendemos, ¿qué más da pues? Son un par de metros que nos vamos a adelantar y eso no nos va a hacer pasar ni más rápido ni nos va a hacer llegar más luego. Al final es un tema de cultura. Entonces yo creo que si respetamos no solo las ciclorrutas, los pasos peatonales, las luces del semáforo, el alto, sino todo en general. Si creamos esa cultura de respeto, creo que incluso se va a ordenar. Pongo el ejemplo del tercer carril en las carreteras. Al final, problema? no, es un súper problema. Bueno, Exacto, no debería de ser porque eso puede constituir inclusive un riesgo en determinado momento, pero es la única forma de ponerle un obstáculo a las personas que tienen esta mala costumbre de poderlos frenar. Entonces, cuando deberíamos de entender todos, no se puede, no es para circular, el hombro es para que un vehículo se ponga en orilla si tiene algún desperfecto mecánico, si tiene alguna necesidad de detenerse. Entonces no es para circular, porque eventualmente toda esta gente que se está metiendo se tiene que incorporar más adelante y va a ser todavía más complicado el flujo normal de los que sí están respetando. Cuando suceden este tipo de dudas, yo sugiero, si me permiten dar un número de teléfono. Adelante. Nosotros tenemos el fono vial que es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Ahí nos pueden enviar, tenemos habilitada la función de WhatsApp, nos pueden enviar imágenes, audios, videos, consultas. Cuando tengan alguna duda sobre algo que ponga en riesgo la circulación, desde un bache hasta un poste que está a punto de caer, nosotros vamos a redireccionar a donde corresponda. Como Fovial también formamos parte de la Dirección de Protección Civil. Entonces, toda situación que pueda poner en riesgo la vida de un peatón, de un usuario, de un conductor, pues nosotros lo vamos a coordinar con quien tenga que hacer. Así es. Entonces, si nos ayudan con enviarnos la ubicación exacta del lugar, no tienen que ponerse la dirección, sino que le dan ahí a la opción de enviar ubicación y ya nosotros hacemos el resto del trabajo y pues le podemos dar seguimiento a cualquier situación que constituya un riesgo para los residentes o los usuarios que transitan por la zona. Ok, nos quedan unos minutos y quisiera también tocar el tema de cuáles son los principales proyectos que están interviniendo como Fovial, pero antes, rapidito contestamos las preguntas de la audiencia, Tony. Aquí preguntan, ¿en la calle La Mascota también van a poner ciclovía ahora en estos momentos que le están interviniendo? No está contemplado, solo hay un pequeño tramo para conectar la avenida Los Almendros, la calle Los Almendros, con las azaleas. Es un tramo muy cortito de la Mascota que podría afectarse. Y lo digo con duda porque estamos evaluando un sector de la colonia Maquilisguat, que está muy cercano, para no tener que afectar la calle La Mascota. Entonces todavía... No. Sí, es que el objetivo de todo... Hay que echar piernas, compañero, hay que echar piernas. Sí, yo creo que el objetivo principal es, ¿se han percatado que hay una ciclorruta en Jerusalén, en un costado? Sí. Entonces el objetivo de ir haciendo todas estas ciclorrutas no es que estén aisladas, sino que tengan conexión entre sí para que se puedan hacer circuitos grandes. Entonces está el circuito poniente, el circuito oriente en San Jacinto, el circuito norte, el circuito sur, en San Jacinto. Y de tal manera que hayan este tipo de infraestructura exclusiva para ciclistas en cada uno de los sectores. Muy bien, aquí está preguntando, dice, la calle Lara en San Jacinto, rumbo a la avenida Cuba, se arregló este año la calle paralela a la calle Lara. ¿Se está pensando en intervenir esa calle?
No está en planes de rehabilitación, pero con muchísimo gusto le podemos hacer un mantenimiento rutinario, es decir, un bacheo y dejarla en condiciones normales. Así que tomamos nota y lo vamos a intervenir. Están tomando nota aquí. Muy bien, me parece que Fovial ha desarrollado una excelente labor en la intervención de las vías. Me gustaría preguntar, ¿se han terminado las acciones en la cárcava formada en la entrada de La Laguna, que es municipio de Chalatenango? Bueno, hemos estado realizando en los últimos días mantenimiento de la vía, ¿verdad? Reparaciones sobre el rodaje. Particularmente sobre esta cárcava vamos a hacer intervención. Solo estábamos esperando que el invierno pasara un poco, que las condiciones de lluvia cesaran. Ya esto ya nos va a permitir de manera segura poder ingresar la próxima semana. Así que esperamos poderle cumplir y dar reparación a esta cárcava que nos mencionan la próxima semana. Muy bien. A los habitantes de Soyapango, específicamente a los de la colonia Guadalupe, Reparto Guadalupe y Los Santos 1, nos ha estado afectando de sobremanera el tráfico en la zona en horas de la mañana y tarde por motivos de tráfico que se genera por el cierre de la calle que conecta la antigua calle Soyapango con Los Santos 1, conocida como el Tobogán. Y es que esta calle dice que lleva varios meses cerrada. Sí, lamentablemente es así. Tuvimos que cerrarla por seguridad, a pesar que la calle superficialmente parezca que no tiene nada, es un riesgo, porque al inspeccionar por debajo de esta calle hay una bóveda. Entonces esta bóveda tiene fisuras y tiene daños estructurales que pueden poner en riesgo la circulación de los vehículos. Nos hemos percatado que muchas veces tal vez los mismos residentes mueven los obstáculos y se arriesgan a pasar por sobre la calle. Yo recomiendo que eso no se haga, puede terminar en una tragedia, pero quiero darles la buena noticia que la obra ya está contemplada, ya está presupuestada y van a iniciar los trabajos a partir también de la próxima semana. No era prudente hacer los trabajos durante el invierno porque es una cantidad de agua muy considerable la que pasa por debajo de esa calle a través de esta bóveda. Entonces teníamos que esperar que cesara un poco el invierno y la buena noticia para todos los residentes es que se va a empezar a intervenir la obra. Ya estamos en una época muy próxima de verano y pues ya se va a acabar esta pesadilla de tener el cierre. Vamos a ir en la medida que el proyecto vaya avanzando, pues habilitando parcialmente la circulación. Habilitando tramos. Sobre los resultados de los planes pilotos de las ciclovías, por ejemplo, en la Universitaria Norte, director, aquí pregunta si se va a establecer si es viable o no la ciclovía en el lugar y cuánto tiempo toma todo este análisis. Son aproximadamente 2 meses. Lo que pasa es que hay que hacerlo, no nos va a arrojar el resultado un día de prueba. Ajá. Definitivamente tenemos que hacerlo en horas pico, en días complicados de tránsito, en días feriados, por ejemplo, que el tráfico puede comportarse de forma distinta, en horario nocturno. Es decir, hay que tomar muchas muestras para llegar a una conclusión efectiva. Normalmente esto puede tomarnos incluso hasta 60 días de pruebas. Todavía no tenemos los resultados. Esto es quiero agregar también al Consejo Directivo al viceministro de Transporte, él forma parte también del Consejo Directivo de Fovial. Así es. Entonces no hemos tenido esta plática todavía con Saúl de estos resultados, pero definitivamente yo recalco que vamos a tomar la decisión más responsable. Si definitivamente esto afecta de sobremanera el tránsito de la zona, pues definitivamente vamos a pensar en otra ruta. Si consideramos que no hay mayor afectación o que es muy mínima, pues tomaríamos la decisión de hacer la ciclorruta. Yo creería que podemos saber esto en unos 15, 20 días aproximadamente. ¿Cuáles son los principales proyectos en los que está interviniendo el Fovial en estos momentos, director? Hemos hablado de la calle La Mascota. Sí. Ayer creo que comenzaron también a intervenir un tramo importante en la avenida Bernal, entre la diagonal universitaria, ¿verdad? Y por ahí por el hospital militar. ¿Cuáles son los principales proyectos? Bueno, quiero mencionar algunos que son rehabilitaciones totales. No voy a hablar de bacheo, sino que voy a hablar de reconstrucción total de carreteras. Hemos tenido un muy buen avance este año en la rehabilitación de rutas logísticas. Es decir, todas aquellas que nos comuniquen con fronteras, con puertos, con zonas turísticas, las vamos a estar interviniendo porque son la ventana para que nos visibilicemos. Hemos estado realizando, voy a mencionar algunos, hemos finalizado la rehabilitación del tramo del redondel Escalante hacia la frontera Las Chinamas en Aguachapán. Hemos realizado también el acceso principal a Aguachapán, está totalmente rehabilitado. Recién finalizamos también el mantenimiento rutinario del tramo del Delirio hacia San Miguel, es decir, todo ese tramo se ha hecho totalmente nuevo. Ya finalizamos también la intervención que nos comunica la carretera entre Zacatecoluca y San Vicente, es decir, entre la Panamericana y el litoral, totalmente rehabilitada.
Hemos finalizado también un puente sobre el kilómetro 9 en la carretera El Sauce en Concepción. Finalizamos recientemente, estuvimos la semana pasada con el ministro de Obras Públicas entregando el recarpeteo total del desvío del acceso, a Tepecoyo en La Libertad. Estamos todavía en ejecución del tramo del desvío de Opico hacia el Boulevard Constitución. Estamos realizando trabajos de recarpeteo, de reciclado, que va por un 67%. Estamos interviniendo actualmente el acceso al lago de Coatepeque, que es una zona altamente turística. Llevamos un avance del 35%, vamos a rehabilitar 5.13 kilómetros. Estamos también en etapa final en una zona turística de la Zunganera. Esto es en San Luis Talpa. Así es, llevamos un 76%. También estamos realizando en otra zona turística en la Costa del Sol. Estamos realizando 3.2 kilómetros de rehabilitación total. Esto recién lo hemos iniciado. Seguimos avanzando en la pavimentación también de Yayantique, La Unión. Este es uno de los proyectos que mencionaba que ahora se nos permite poderlo hacer por ley. También en el recarpeteo al acceso de Ciudad Arce, por ejemplo. Esto es en el Departamento de La Libertad. Estamos trabajando también en el... Ahí vive Walter, ahí vive nuestro compañero Walter de Ciudad Arce, sí, él es de los beneficiarios del recarpeteo de esta calle. Perfecto, Walter. Respeto ahí a los trabajos, ¿verdad? Hay que acatar todas las... También estamos con la intervención del tramo desde Huayúa hacia La Majada, estamos haciendo 3.8 kilómetros y finalmente rehabilitando totalmente la calle Libertad en la ciudad de Santa Ana, que es la calle principal, la que divide el norte con el sur. No, muchísimas gracias, de igual manera, Tony, qué gusto haber estado por acá, de verdad les agradecemos muchísimo la invitación y por favor invítenos más adelante para que les contemos todos los proyectos que vienen para el próximo año. Realmente... Sí, no, y mis felicitaciones, realmente creo que este tipo de espacios permiten esta interacción y son muy dinámicos. Yo los he escuchado cómo están con el tema del tráfico, con el tema del día a día, así que muchas felicidades. Es oyente. Sí, claro que sí.